Hola chicos, en este video les voy a explicar cómo hallar funciones cuyas rectas sean paralelas y perpendiculares a otra función dada. Para comenzar debemos recordar que dos rectas paralelas son aquellas rectas que no se intersecan, es decir, que no se cortan entre ellas. Y habitualmente lo vemos de esta manera, el símbolo de las rectas paralelas son las que van una a la par de la otra pero no se tocan jamás. Bueno, en este caso, para tener en cuenta, las funciones de las rectas paralelas son las que tienen la misma pendiente. ¿Qué era la pendiente? La pendiente es el número que acompaña a nuestra variable independiente, que sería la x, el numerito que acompaña a la x, en este caso, por ejemplo, que tenemos acá, el 3 séptimos sería nuestra pendiente, y es el que nos indica la inclinación de la recta. Al ser iguales las pendientes en las rectas paralelas, tenemos que cambiar o modificar su ordenada, ¿sí? Para obtener otra recta que no sea coincidente con esta que ya tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la función y igual a 3 séptimos x menos 2, debo mantener igual lo que dijimos que es la pendiente, que sería el 3 séptimos que tenemos aquí, lo debemos mantener igual. Pero sí debemos modificar nuestra ordenada. Entonces, una función paralela sería, por ejemplo, 3 séptimos x más 3. Por ejemplo, ¿qué hicimos? Mantuvimos igual la pendiente, pero modificamos la ordenada al origen, que recuerden que es el término independiente, es el numerito que no está acompañado por ninguna variable en este caso. Era menos 2, lo modifiqué por 3. ¿Qué pasa con esto? Cuando lo grafiquemos, que lo vamos a hacer ahora luego, vamos a ver que al no modificarse la inclinación, porque la pendiente es la misma, las rectas van a dirigirse hacia el mismo lado, pero van a moverse, digamos, o desplazarse verticalmente sobre el eje Y. ¿Sí? Lo vamos a ver de esa manera. ¿Por qué? Porque cambia la ordenada. Al cambiar la ordenada, la recta se va a cambiar de lugar, moviéndose o desplazándose sobre el eje Y. Eso es lo que vamos a ver luego cuando grafiquemos estas funciones. Bueno, ahora vamos con las rectas perpendiculares. Primero hay que recordar que dos rectas son perpendiculares cuando se cortan o intersecan, formando exactamente cuatro ángulos de 90 grados, cuatro ángulos rectos, ¿sí? Acá tenemos el símbolo que siempre es dos rectas cruzadas, una cruz, donde se puede ver que yo dibujé ahí chiquitito el ángulo de 90 grados, lo simbolicé, forma cuatro ángulos de 90 grados, ¿sí? Dos rectas perpendiculares entre sí tienen pendientes inversas y opuestas. ¿Por qué pasa esto? Porque claramente la inclinación de la recta que va a ser perpendicular tiene que cambiar y girar completamente. Entonces, vamos a ver en el ejemplo que teníamos de antes. Y igual a 3 séptimos de x menos 2. Acá la pendiente es 3 séptimos. Si yo tengo que invertirla y cambiarle el signo, lo que voy a tener que hacer es... es invertirla significa dar vuelta a los valores. 3 séptimos me va a quedar 7 tercios. El denominador pasa a ser numerador y el numerador pasa a ser denominador. Los cambio de lugar. Así que me va a quedar 7 tercios. Y que sea opuesta quiere decir que si esta está positiva, como está acá porque no tiene signo, es positiva, la otra de la recta perpendicular va a ser negativa. 3 séptimos negativos, perdón, 3 séptimos pasa a ser menos 7 tercios. X, no hay que olvidarse. Acá la ordenada puede ser la misma o puede modificarse. Si yo dejo la misma ordenada, las dos van a partir, van a cortar o intersecar el eje Y en el mismo lugar. Si yo la modifico, van a cortar al eje Y o intersecar el eje Y en distintos puntos, pero entre sí se van a cortar en un punto formando cuatro ángulos rectos igual. Entonces, por ejemplo, puedo cambiarle esa ordenada y ponerle más 4.
Lo importante que hay que entender ahora y como resumen es que dos rectas son perpendiculares cuando tienen la pendiente inversa y opuesta. ¿Sí? Invertimos y le cambiamos el signo. Y son paralelas cuando tienen la misma pendiente, se mantiene esa misma pendiente. Bueno, ahora vamos a pasar a la gráfica de esas funciones que nosotros antes obtuvimos. Partimos primero con la gráfica de la función que teníamos de ejemplo, que era y igual a 3 séptimos x menos 2. Vamos a hacer estas gráficas a través del método del punto pendiente o por corrimiento, como se conoce. Primero, nos ubicamos en el valor de la ordenada, que sería el menos 2. Vamos a marcar ahí el primer punto. De ahí tenemos que movernos 7 lugares, o sea, 7 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de aquí vamos a subir 3 unidades hacia arriba. Vamos a subir 3 unidades. Una vez que tenemos los puntos marcados, lo que vamos a hacer es unirlos. Se une siempre, recuerden, el primero con el último de los puntos. Y acá ya nos queda la primera de las funciones graficadas. Vamos a ir con la segunda de las funciones, que es la paralela. Era y igual a 3 séptimos x más 3. Acá cambiamos la ordenada. Entonces, empiezo en 3. De ahí muevo otra vez o me desplazo 7 unidades hacia la derecha. Y luego otra vez 3 unidades hacia arriba. Me quedan los puntos marcados. Uno, el primero con el último que marqué, y me queda la segunda función. Si se fijan, entre ellas nunca se van a cortar. Corren una paralela a la otra, una al lado de la otra, ¿sí? Van a la par, pero nunca se van a llegar a cortar entre sí. Entonces, esta es nuestra segunda función, que es 3 séptimos x más 3. Y por último, lo que vamos a hacer es graficar la función perpendicular. Tenemos ordenada al origen 4 positivo. Así que vamos a marcar el punto en el 4. De aquí vamos a correr 3 lugares hacia la derecha y vamos a bajar 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso, como verán, me faltó uno de los valores. Lo vamos a agregar y vamos a extender un poquito nuestro eje Y de las abscisas, de las ordenadas. Ahí está. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a unir el primero con el último de nuestros puntos marcados. Si observamos, nuestra recta perpendicular con la recta original, que en realidad va a ser perpendicular a esta, forma justo un ángulo de 90 grados en cada uno, ¿sí? Cada uno de sus ángulos es de 90 grados, forman justo un ángulo de 90 grados, 4 ángulos de 90 grados. Y si se fijan, también con la recta paralela a la primera, forma un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque si es perpendicular a una, va a ser perpendicular a la otra también, porque tenían la misma pendiente, ¿sí? Entonces, aquí nos queda la gráfica de la función menos 7 tercios x más 4 en este caso. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso la función es y igual a menos 3x más 2. Vamos a buscar una función paralela a ella y otra perpendicular. En el caso de las paralelas, recuerden que tienen que tener la misma pendiente. Entonces, vamos a partir con la misma pendiente, igual a menos 3x. Y lo que vamos a modificar es su ordenada, que recuerden que la ordenada es el numerito que está aquí solito, ¿sí? En este caso nosotros tenemos
2 positivo va a pasar a ser otro número cualquiera, por ejemplo, 5 más 5. Para las perpendiculares, recuerden que tenemos que invertir y cambiar el signo de la pendiente, perdón. En este caso la pendiente es un número entero, es -3. ¿Qué pasa ahí? Si yo tengo que invertir, no tengo denominador. Bueno, todo número entero se podía expresar también como fracción y eso lo hacíamos agregando como denominador el 1. Entonces, si yo ahora tengo que invertir esa pendiente, en lugar de tener -3, me va a quedar 1/3. Y como era negativa, la pendiente ahora va a pasar a ser positiva. Que recuerden que no hace falta ponerle el más porque los números positivos ya sin signo se entiende, se da a entender que son positivos. Entonces nos queda y igual a 1/3 x y recuerden que en estos casos se puede mantener la misma ordenada o se puede modificar. Yo lo voy a modificar, le voy a poner -1, ¿sí? Como para cambiar un poco, pero podemos dejar la misma si quisiéramos. Ahora vamos a graficar estas tres rectas. Primero empezamos con la función del ejemplo que teníamos, que es y igual a -3x más 2, así que empezamos en el 2 positivo. De aquí, ya que tenemos el 1 denominador, vamos a aprovecharlo, movemos una unidad hacia la derecha y nos desplazamos, en este caso, 3 unidades hacia abajo. Así que, como es negativo, recuerden que eso nos indica que el desplazamiento debe ser hacia abajo. 2, 3 unidades. Aquí y aquí están los puntos que yo debo unir. Así que vamos con eso. Uno primer y último punto. Y ya tengo mi primer función, que es -3x más 2. Vamos con la paralela. Partimos del 5 en este caso. De ahí me voy a mover. Recuerden que acá, aunque no lo tenemos, también es 1 debajo en la pendiente. Así que me muevo un lugar o una unidad en realidad hacia la derecha y nuevamente 3 unidades hacia abajo. Justo me va a servir este mismo punto, perdón. Así que primer y último punto los voy a unir y me queda formada mi segunda función, que es paralela a la primera. Si se fijan, corren una lateral a la otra, pero nunca se van a tocar. Tenemos nuestra función -3x más 5, igual a -3x más 5. Y por último, vamos a graficar nuestra función perpendicular. En este caso, tenemos que empezar en el -1, ¿sí? -1 es nuestra ordenada, aquí debajo. De ahí nos vamos a desplazar 3 unidades hacia la derecha y vamos a subir una unidad más. Debo marcar, unir, en realidad, primer y último punto que marqué. Y ya me queda formada mi función, mi recta paralela. Fíjense que acá, entre la recta que obtuvimos y la recta original, forma un ángulo 90. Y también pasa lo mismo con la perpendicular a la anterior, ¿sí? Que recuerden que son paralelas perpendiculares, perdón, entre sí, porque son paralelas las dos primeras. Entonces ahí ya nos quedan formadas las tres rectas, ¿sí? Dos paralelas entre ellas y dos perpendiculares.